Buenos días, mi nombre es Silvia Cantita Paucara, soy licenciada en Ciencias de la Educación, tengo especialidad en Psicopedagogía y un diplomado en Educación Superior. Perfecto. Hasta ahí. Le vamos a hacer la siguiente pregunta sobre los derechos del niño. Vamos a entrevistarla por el derecho de la libertad. Entonces, ¿qué entiende usted por el derecho a la libertad? El derecho a la libertad es un derecho fundamental en el ser humano que se ha creado desde los derechos universales, que esto ocurre a partir de la esclavitud que antes ocurría en el mundo, ¿no? En diferentes países. Consta de tener derecho a la expresión libre, a decidir, y también el derecho a ser dignos, a vivir dignamente, tomando nuestras propias decisiones en cuestiones políticas, cuestiones culturales, cuestiones de tipos de vivencia, ¿no? Cómo queremos nosotros vivir el día a día y cómo nuestra familia nos transmite la cultura. Entonces es una libertad que todo ser humano tiene. Perfecto, gracias. ¿Usted cree que exista diferencia entre el área rural y urbano según la protección del derecho a la libertad? De alguna manera hay una gran diferencia, porque sin embargo en la ciudad muchos conocen los derechos y es como que reclaman si es que estos no se cumplen, ¿no? Es como que hacen una bulla en función a si estos están siendo vulnerados. Sin embargo, en el área rural puede ser que pocos conocen estos derechos, como al pie de la letra, pero sí los más conocidos, digamos, derecho a la alimentación, derecho a la protección, derecho a vivir en familia o a, no sé, alimentar a su familia. Pero este derecho a la libertad, como que el niño pueda expresar y decir yo decido, yo quiero hacer esto, decido hacer esto, pero también esto va muy relacionado con los límites como seres humanos que tenemos que tener, porque si tenemos derecho a la libertad, también existen leyes, normas que nos limitan estos derechos. O sea, por ejemplo, no podemos matar, no podemos asaltar, no podemos robar, porque eso ya está dentro de otras normas, de otras leyes que también como una sociedad civilizada nos limitan, ¿no? Entonces tiene que ser una libertad con responsabilidad, se podría decir, ¿no? Tomando en cuenta las otras leyes también que existen. Gracias. La siguiente pregunta, para usted, ¿existiría la forma de mejorar este derecho? ¿Cómo cuál? Sí, existe esta forma tal vez de alguna manera llegar a dar a conocer a estas poblaciones rurales, tal vez alejadas, de los diferentes departamentos de la ciudad de Bolivia, ¿no? Del país de Bolivia, de la ciudad de La Paz, de cada departamento, a través de una socialización de estos derechos y hacer comprender también a la sociedad, a las familias, a las poblaciones, de que existen estos derechos, pero que también existen deberes. No solamente tenemos derechos y exigimos, sino que también nosotros como ciudadanos, como niños, como adultos, como adolescentes, también tenemos que cumplir deberes. Si bien existen derechos que nos protegen, pero también tenemos deberes y otros artículos y otras normas que como sociedad civil, como lo había mencionado, tenemos que respetar y en función a eso vamos a llegar a ser una sociedad civilizada. Muy bien. Para las educadoras parvularias, ¿qué aconsejaría usted para proteger estos derechos? Bueno, transmitir, ¿no? a los papás, a las mamás, madres y padres de familia, con los que se trabaja con los niños, ¿no? Porque realmente puede existir papás y mamás que están vulnerando este derecho desde la alimentación, desde la libertad de expresión, desde la toma de decisiones, que muchas veces, por ejemplo, existen esa paternidad, ¿no? Puede ser que papás se separen en familias desintegradas, pero exigen, ¿no? Estar con el hijo, pero sin embargo tal vez ese niño está siendo vulnerado sus derechos, está en un contexto muy de alto riesgo y entonces ahí, digamos, como parvularias no tienen que callar, sino más bien decirle, ¿sabe qué, señora? O ¿sabe qué, caballero? Su hijo tiene derecho y usted está vulnerando su derecho. El simple hecho de estudiar, el simple hecho de formarlos y estimularlos es un derecho que los niños tienen, e incluso el hecho de ponerles límites en las conductas, en los comportamientos que tienen los niños, es también un derecho, porque los van a formar como ciudadanos ya en un contexto donde tienen que socializar con las personas, donde tienen que ser aceptados dentro de la sociedad. Sin embargo, si es que un padre de familia no
no pone límites a sus hijos o no los educa como debería en marco de los derechos, en marco de las leyes, en marco de los valores incluso, ¿no? Entonces este niño puede ser rechazado a futuro porque el niño va a creer que lo que él está aprendiendo, que lo que él hace en casa, que puede ser él el autoritario, él el que maneja la familia, es algo normal, ¿no? Lo va a normalizar, pero cuando ya crezca este niño, ya sea adolescente, ya sea adulto, va a chocarse con toda una sociedad que le va a decir lo contrario a lo que él piensa. Entonces ahí es en donde realmente, donde puede ser que este niño sea, o este adolescente sea arrinconado en un espacio y no aceptado por los demás, y esto puede llevar a que tenga otro tipo de decisiones como empezar a delinquir o empezar a estar con personas que realmente no respetan las leyes, no respetan las normas, no respetan a las autoridades, y eso realmente pasa a ser un problema muy grande. Listo. Muchas gracias por su entrevista, gracias por habernos respondido. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Blanca Daniela Villarreal Galvizo, trabajo en Maya Payaquimsa en el programa de reintegración ambulatoria, encargada del área psicológica. Yo soy psicóloga. Muy bienvenida, vamos a empezar por favor con la entrevista, haciendo la primera pregunta con el derecho a la dignidad. Vamos a hablar del derecho a la dignidad del niño, a la protección del niño. La pregunta es, ¿qué entiende por el derecho a la dignidad? A la dignidad. A la dignidad. Creo que se entiende como el derecho a vivir dignamente, ¿no? Es decir, que todas tus necesidades básicas estén cumplidas, necesidades emocionales, necesidades de salud, necesidades de educación. Es decir, es como que englobaría todos los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? Que los puedas cumplir, pero no solo eso, sino que los puedas disfrutar de forma adecuada y dignamente, sin que tal vez los vulneren o que los violenten. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que exista diferencia entre el área rural y el área urbano según este derecho? Sí, claro, totalmente. La construcción sociocultural entre lo rural y lo urbano es muy distinto, ¿no? Y siempre para poder darle una lectura a cualquier tipo de derecho, siempre es importante tomar la variable sociocultural, ¿no? Prácticas sociales, constructos sociales, mentalidades ante todo, ¿no? Porque las mentalidades son las que muchas veces vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en general de todas las personas. Entonces, no se puede hablar hegemónicamente, ¿no? Pensando que todos somos iguales o que todos tenemos la misma mentalidad, porque hay que hacer siempre un estudio de lo rural. Y obviamente no podemos hablar de lo rural como algo hegemónico y entero, ¿no? Existe lo rural andino, lo rural, no sé, del trópico, de los valles, y cada subcultura en cada no sé, municipio o provincia tiene también su entendimiento, digamos, ¿no? De lo que sería la niñez y la adolescencia. No sé, hay culturas más adultocéntricas que otras, ¿no? En la ciudad de alguna forma está totalmente, como que todo el tiempo escuchamos, ¿no? De la vida digna en los niños, vida a la no violencia, derecho a la salud, derecho a la educación. En la ciudad estamos bombardeados de la información por la globalización, por los medios de comunicación. Sin embargo, en el área rural, si bien existe igual medios de comunicación, es diferente el bombardeo, ¿no? Entonces también habría que analizar poblaciones de migrantes, ¿no? Por ejemplo, zonas periurbanas, donde nosotros vemos mayor vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes también en zonas periurbanas, ¿no? Donde tal vez está cambiando de cultura. Entonces, realmente este tema es muy amplio, ¿no? De poder diferenciar lo urbano de lo rural, pero sí, obviamente hay diferencia. Claro. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, para usted, ¿existiría la forma de mejorar este derecho a la dignidad del niño? ¿Como cuál? Sí, claro, sí hay posibilidad de mejorar, ¿dices? Sí. Sí, claro, totalmente, ¿no? Pero es a través de la educación, pero no solamente la educación a los niños, niñas y adolescentes, sino educación a los adultos, ¿no? Que se pueda generar mayor empatía
hacia la niñez y la adolescencia. No son adultos pequeñitos, no son personas a menos que un adulto. Tienen sus cualidades, sus peculiaridades. Tenemos que conocer en qué consiste el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo en general del niño, desde que es un bebé, desde que está en el vientre, hasta que ya llega a ser un adulto. Si no conocemos sus peculiaridades, sus formas, digamos, de desarrollo, tanto a nivel emocional, físico, cognitivo, social, afectivo, no vamos a poder darle una vida digna, un mejor cuidado, y que todos los derechos, por más allá de que sean cumplidos debidamente, ¿no? De forma óptima, no como a la que digamos, ¿no? Claro. Sino de forma óptima, ¿no? Entonces, considero que hay mucho que hacer, y el centro de cómo se tiene que hacer esto es con los padres de familia, con las instituciones públicas, privadas, en los colegios, que es el lugar principal donde el niño también se desarrolla y adquiere su identidad, ¿no? Entonces, la comunidad como tal tiene que ser el agente principal de cuidar de sus derechos, ¿no? La comunidad, desde lo que es la familia, la zona, el mismo colegio, los vecinos, ¿no? O sea, donde realmente se respete el derecho primordial del niño, ¿no? Muchas gracias. Para las educadoras que están ejerciendo esta carrera, ¿qué consejo les daría usted para que puedan enseñar a los niños a defender sus derechos y proteger sus derechos? Ante todo, estudiar, ¿no? O sea, porque todos cargamos nuestra mochila de preconceptos, todos cargamos nuestra mochila de lo que es un niño, ¿no? En base a nuestra experiencia, nuestra vivencia. Y obviamente en la carrera también estudiamos, ¿no? Pero hay que desprenderse de eso, ¿no? Hay que leer bastante, ¿no? La construcción social de lo que es un niño, pero no un niño, no sé, pues en Estados Unidos, en Europa, un niño boliviano. La significación de la niñez en Bolivia. Si no entiendes con quién trabajas, no vas a poder trabajar, ¿no? Entonces, ante todo, tienes que saber con quién vas a trabajar, a quién vas a abordar, qué tipo de familias existen en Bolivia, cuál es la percepción, la concepción de lo que es el niño, niña boliviana, la diferencia entre niño y niña, porque también hay una carga de género, ¿no? Hay una construcción social de género. Entonces, se lo tiene que abordar desde diferentes perspectivas, desde diferentes ideologías, desde diferentes no sé, mentalidades base, digamos, ¿no? Que conforman al boliviano, ¿no? Desde el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, el adultocentrismo, el androcentrismo, ¿no? También el pensar que la ciudad también lo es todo, ¿no? Entonces, el etnocentrismo también, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar que es parte también del colonialismo. Entonces, si no lees, si no te educas, si no conoces todas estas mentalidades o estas ideologías o estos abordajes, difícilmente vas a poder comprender al niño boliviano, ¿no? Pero bueno, el consejo siempre es ese, ¿no? Estudiar mucho, pero en la práctica también es donde uno se forma. Listo, muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto poder entrevistar a usted y hasta la siguiente oportunidad entonces. Gracias. Dale, gracias. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Aragán Pari, soy del área de educación, cientista en educación. Bueno, actualmente soy el coordinador de programas de integración ambulatoria, el responsable de este programa. Ya, perfecto. Bienvenido, vamos a hacerle por favor las siguientes preguntas sobre los derechos del niño. Aquí vamos a hablar de la libertad y la imagen. Le voy a hacer la primera pregunta, que es sobre el derecho a la imagen. ¿Está bien? ¿Qué entiende usted por derecho a la protección de imagen? Muchas veces los niños son captados por imágenes, por personas inescrupulosas y son utilizados de una manera perversa hasta malintencionada. El derecho a la imagen es prácticamente a ser reservado y que todo niño tiene derecho a ser protegido para que no sean utilizadas sus imágenes, ¿no? De ahí parte la protección de los padres, siempre la responsabilidad de autorización del padre o tutor o tutora, ¿no? Claro que sí. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cree usted que exista diferencia entre el área rural y urbano según este derecho? Muchas veces sí, ¿no? O sea, realmente existen, pero al mismo tiempo las personas que hacen este mal uso o quieren hacer este mal uso no distinguen muchas veces entre área rural y urbano, ¿no? Cuando tienen ese objetivo. Sin embargo,
las personas que están en las ciudades, los niños, los adolescentes que están en las ciudades, son propensos a estas intenciones, a estas malas intenciones, con mayor vulnerabilidad o mayor intensidad. No, claro que sí, gracias. La tercera pregunta sería, para usted, ¿existiría la forma de mejorar este derecho? ¿Cuál sería? Sí, existe. Uno sería la información, ¿no? La información a la protección, sensibilizar a las personas, tener mucho cuidado en exponer nuestras fotografías de nuestros niños o ver espacios de protección que puedan sensibilizar a los padres, madres, tutores para que generen estos espacios de protección. Claro que sí. Según usted, ¿qué entiende por derecho a la libertad? Son aquellos niños, bueno, serían los espacios o momentos que los niños puedan generar para que puedan expresar lo que ellos sienten, piensan u opinan. Perfecto. ¿Cree usted que existe diferencia entre el área rural y el área urbana según este derecho a la libertad? No, no existe. Lo único que son las condiciones. Muchas veces existen mayores condiciones en las ciudades principales y pocas condiciones en las áreas rurales. Le doy las gracias por la entrevista que nos ha dado. Muchísimas gracias y pues hasta otra oportunidad. De nada. Listo, permiso. Buen día, mi nombre es Carla Dianina Rivera Vargas, soy trabajadora social, he estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente trabajo en la organización Maya Paya Quimsa en la ciudad del Alto. Bien, muchas gracias, bienvenida. Vamos a darle la entrevista, por favor, haciendo la primera pregunta con respecto al derecho a la libertad. La pregunta sería, ¿qué entiende usted por derecho a la libertad? Bueno, la libertad creo es uno de los derechos más importantes, ¿no? Sobre todo cuando sí nos referimos a lo que es el derecho en los niños, niñas, adolescentes. Ese derecho a la expresión, ese derecho a poder transmitir lo que pensamos, lo que sentimos o nuestra posición frente a ciertas situaciones que se presentan en el día a día en nuestra vida. Y obviamente entendemos que también muchos niños o niñas tienen muchas limitaciones en poder expresarse, ¿no? Con esa libertad que, bueno, como decimos, es un derecho fundamental. Muy bien, gracias. La segunda pregunta sería, ¿cree usted que exista diferencia entre el área rural y urbano según este derecho? Hay mucha diferencia porque lastimosamente aún en nuestro contexto a nivel de Bolivia, incluso entre las ciudades, incluso entre la ciudad de La Paz y el Alto actualmente, podemos, en nuestro trabajo diario, podemos denotar que hay muchas diferencias, ¿no? Si bien los espacios de libertad que se dan o de expresión que se dan para los niños han ido creciendo, están en desarrollo en los últimos años, pero lamentablemente no se cumple a cabalidad y mucho más en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, no tienen acceso a temas de tecnología, ¿no? Como hay en las ciudades. Pero como te decía, ni siquiera en las ciudades el derecho está de igualmente, digamos, no se cumple de igual manera para todos. ¿Por qué? Porque tenemos las áreas, las zonas periféricas, donde muchas veces tampoco llega el internet, tampoco llegan medios para poder expresarse. Y creo que aún nosotros como país, como Estado, como sistema de protección, tenemos, ¿no? ese pendiente que, como tú decías, poder llegar de la misma forma tanto a espacios urbanos, periurbanos o rurales, donde los niños, las niñas y adolescentes tengan la posibilidad de expresarse, tengan el derecho de expresarse libremente sobre lo que está pasando en su realidad, en su contexto, y puedan dar a conocer a las personas, ¿no? a la sociedad en general, cuál es su situación. Gracias. La siguiente pregunta sería, para usted, ¿existiría la forma de mejorar este derecho? ¿Cuál sería? Considero que sí. Como te decía, creo que aún es un pendiente como Estado y todas las instancias de protección a niñas, niños y adolescentes de lograr espacios donde los niños puedan expresarse, ¿no? Puedan generar y puedan tener un espacio de expresar libremente sus pensamientos. Creo que ahí nos correspondería a nivel no solamente de instancias privadas, también públicas, obviamente desde lo que es las instancias municipales, departamentales y de gobierno, poder generar espacios donde los niños puedan expresarse. Y creo que sería muy importante llegar a las áreas rurales también respetando, digamos, lo que son usos y costumbres, también el tema cultural,
y bueno, y en las ciudades también, ¿no? Generar mayores espacios. Creo que en los últimos tiempos, en los últimos años, ustedes creo que lo están viviendo de mayor, lo están viviendo con una mayor fuerza el tema de la tecnología. Creo que ha ayudado que muchos niños encuentren un espacio en las nuevas tecnologías de un lugar de expresión, ¿no? Pero también hay varias plataformas donde incluso creo que muchos niños participan activamente, pero recordemos que no son todos, ¿no? No son todos, entonces tenemos que encontrar la manera de que en espacios como las áreas rurales o las zonas periurbanas se pueda generar espacios como acceso tanto a tecnologías como espacios donde puedan expresarse, ¿no? Y creo que podemos hacerlo a través de generar las unidades educativas. Creo que es un buen espacio donde obviamente tienen a varias niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y también hay espacios de referente, ¿no? Como recursos de la comunidad, como pueden ser a veces la iglesia, no sé, creo que también hay organizaciones de adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, acá en la ciudad, sabemos que todos conocen la unidad de la juventud a nivel municipal que se ha generado en la ciudad, pero obviamente en las áreas rurales aún no se tiene ese nivel de participación, y creo que esos niveles de participación o estas unidades también se podría generar en áreas rurales, ¿no? Claro que sí. Gracias. Con respecto al derecho a la dignidad, ¿qué entiende por este derecho? Creo que, bueno, igual, yo creo que el derecho a la dignidad igual es un tema muy amplio, ¿ya? Pero yo quisiera, bueno, o sea, como, bueno, de expresarles que por lo menos desde la parte de dignidad es poder acceder a todas aquellas necesidades, digamos, acceder a todos los servicios, necesidades básicas, ¿no? O que una persona pueda hacer, o sea, cumplir todo lo que es las necesidades básicas, ¿ya? Desde, por ejemplo, entendemos eso como desde el derecho a la vivienda, a la protección, a la familia, a la alimentación, a la salud, a la educación, ¿no? Y creo que, por lo menos desde mi visión, desde el área social, considero que el derecho a la dignidad es poder tener el acceso mínimo a todos estos servicios o a todos estos derechos, ¿no? También engloba todo. Ya, muy bien, gracias. Con respecto al derecho a la protección de imagen del niño, ¿qué entiende usted por ese derecho? Yo creo que es igual, entre todos los derechos, otro que es muy importante. Nosotros como instituciones privadas, digamos, tenemos mucho cuidado en este sentido. Tenemos, entiendo también en instituciones públicas, todos tenemos una política de protección infantil, que es el PPI. Entonces, en base al PPI, nosotros trabajamos cuidando mucho este derecho, ¿no? Porque ningún niño, niña ni adolescente tendría que ser vulnerado en su imagen. Lastimosamente, cuando hablamos en muchos casos de situaciones de vulneración, ya como pueden ser casos de violencia, pueden haber situaciones incluso de violencia sexual, muchas veces se revictimiza a las niñas y adolescentes. Y a veces se lo hace por, no creo, desconocimiento de la ley, creo que también porque no hay un poco de sensibilización sobre esta realidad. Entonces, en casos, por ejemplo, de vulneración de derechos, creo que es primordial cuidar el derecho a la imagen. Y en casos o en situaciones como nosotros, instituciones privadas o públicas, que trabajamos con niñas, niños, adolescentes, tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos la imagen del niño, ¿no? Creo que ustedes también deben tener mucho conocimiento porque se están preparando en este ámbito, de que a veces se utiliza mucho la imagen del niño, la niña o el adolescente para captar recursos, ¿ya? Y obviamente a veces no se tiene mucho cuidado en cómo se maneja la imagen del niño o niña. Lo bueno es que con estas políticas de protección infantil se ha logrado en los últimos años, bueno, fortalecer esto, ¿no? No se puede por ningún motivo libremente, sobre todo, o sea, mandar imágenes, ni siquiera con un fin, digamos, con un objetivo de captación de recursos, ¿no? Tiene que haber, está normado y también tiene ciertas reglas. Por ejemplo, nosotros cuando subimos alguna fotografía, algún video de los niños, tiene que estar difuminada la imagen, difuminada, o sea, no tiene que notarse el rostro. O intentamos manejar imágenes que no se identifique a la persona, ¿no? Sino imágenes más de grupo. Pues hay varias normas que creo que protegen este derecho a la imagen. Y creo que para cualquier ser humano, y más para un niño, niña, adolescente, es fundamental, ¿no? Respetarlo y también promoverlo, ¿no? Para que también la gente sepa que no es solamente utilizar así como si nada la imagen de un niño. A todas las educadoras que ejercen esta carrera, ¿qué les puede aconsejar usted al ver un caso de vulneración a un niño que se está vulnerando estos derechos? ¿Cómo puede reaccionar la educadora?
ante todo, ya sobre todo, bueno, ya en los años que yo tengo de experiencia ya en mi trabajo, creo que nosotros tenemos que ser los primeros garantes, ¿ya? Se habla muchas veces de garantes de derechos de los niños, ¿ya? En temas de protección, pero a veces siempre sabemos que todos nos regimos en una norma, ya en el código, bueno, en el código niña y adolescente, la ley 548, y obviamente también por la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Yo creo que hay una normativa y ante todo también está nuestra Constitución, ¿no? La Constitución Política del Estado. Regirnos en la normativa es importante, ¿ya? Para sobre todo cuando nosotros, como tú dices, como educadoras, educadores, vamos a tener frente a nosotros vulneración de derechos, ¿no? Pero ante todo también es como lo que dice la norma, ¿no? Velar por el interés superior del niño. Y creo que muchas veces, por el día a día, por el trabajo diario, también a veces por lo complicado que a veces, o sea, con la realidad con la que nos enfrentamos, a veces considero que muchas veces nos toca como que no cumplir al 100% con esta forma de actuar, ¿ya? Incluso desde juzgados, defensorías, muchas veces las acciones son muy limitadas. Se toman decisiones, pero no se hacen seguimientos, ¿ya? Y por ejemplo, nosotros tenemos una línea de acción aquí en la institución que es ante todo proteger el bienestar. Si nosotros nos enteramos que hay un caso de vulneración, no podríamos ser indiferentes, no podríamos quedarnos viendo de palco, tenemos que actuar y obviamente sí, ante todo con las instancias que corresponden, ¿ya? Muchas veces se cuestiona, ¿no?, el accionar de las defensorías o muchas veces el accionar de los juzgados, pero creo que es importante, tanto educadores en las instituciones donde trabajen, trabajar y coordinar de mano tanto con las instancias legales como son defensorías, juzgados y también con el CDG, ¿no? Ante todo, yo, o sea, de verdad, o sea, el gran consejo que les puedo dar, casi llevo 15 años ejerciendo esta carrera y, bueno, motivarlas a que continúen, ¿no?, con su formación, trabajar por los derechos de las niñas y niños, creo que es lo más, entre las carreras creo que es realmente muy especial, porque a veces nosotros sentimos que los niños y niños, como decimos, por ser niñas y niños, obviamente se los ve a veces, muchas veces con un grado de inferioridad, pero no es así. Más bien tenemos que entender que si formamos de forma adecuada, si coadyuvamos todos como sociedad para que un niño o niña adolescente sea formado, imagínense personas adultas que vamos a tener más adelante. Entonces creo que el trabajo que se hace es muy noble, muy loable, también muy complejo, muy difícil, porque te enfrenta a diferentes situaciones muy difíciles, pero a la vez yo las animo a que continúen y creo que no puede haber cosa más especial o más grande que hacer algo por un niño o niña adolescente, y más aún si está siendo vulnerado, ¿no? Entonces siempre sigan adelante y, bueno, solamente decirles que a veces ahí tenemos que ante todo actuar, ante todo siempre actuar, no ser indiferentes y no perder la sensibilización. A veces creo que todos como jóvenes empezamos con mucho entusiasmo nuestras carreras y con los años y por como les digo, por el día a día, a veces normalizamos muchas cosas. De verdad, yo por la experiencia muchas veces me pasa encontrarme con colegas en defensorías o en otras instituciones, en centros de acogida o en centros ambulatorios, donde creo que el día a día hace que normalicen ciertas vulneraciones de derechos, ¿no? Que se normalice ciertas situaciones, y eso es lo que no debe pasar. No importa los años que estemos empezando o ya muchos años de trabajo, de ejercicio de nuestra profesión, no tenemos que perder nunca la sensibilidad y obviamente el seguir como que aún nos siga doliendo, ¿no?, si se comete una injusticia. Y eso va a hacer que creo que actuemos en base a nuestra formación profesional, va a hacer que actuemos ante todo y no quedarnos, digamos, en una situación de indiferencia o ser solamente observadores de una injusticia. Entonces, bueno, les animo a que continúe y más bien gracias también por tomarnos en cuenta para este trabajo, para esta entrevista. A ustedes muchas gracias por la entrevista y pues hasta la siguiente oportunidad. Gracias, Carlita. Gracias a ustedes.